Y ahora es uno de los mayores motivadores a la gente a que se convierta al cristianismo católico. No puede ser cura, ¿por qué? Porque ya está casado. Pero él se ha llegado a ser diácono de la Iglesia Católica. Y como diácono va, predica y llama a muchos evangélicos a que vuelvan a la Iglesia Católica. Yo no sé si lo hacen por plata, por fama, por dinero, yo creo que por algo lo hagan, hermano. Porque un verdadero creyente que caiga en tal estado, ¿qué dice la Biblia? Porque es que ya es imposible. Ahí no está hablando de un pecado carnal, físico, mental. Está hablando de un pecado de herejía, volver a una iglesia pagana. ¿Ve? Por eso esas personas nunca van a volver al cristianismo auténtico. Nunca. Van a permanecer y quedarse allí por causa de su pecado. ¿Ve? ¿Pero qué decía ellos? Que nosotros tenemos que volver a nuestra madre la iglesia. Volver a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, porque ella está con los brazos abiertos, diciendo, hijos míos, vengan aquí que los voy a apachurrar. Y eso es un pecado, hermano. La Iglesia Católica está infestada de una historia terrorífica. Si usted quiere que le contemos un cuento de terror, léase la historia de la Iglesia Católica, hermano. Porque es una historia de terror terrible. Todo lo que la Iglesia Católica ha hecho a través de los años. ¿Sabe cómo se inicia la Iglesia Católica? Por más que el Papa Juan Pablo II y que el Papa Benedicto XVI digan, bueno, no sé si estarán escuchando Radio Bautista Orea, porque están escuchando, de repente me mandan a matar. Pero por más que el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI se maten diciendo que ellos son los sucesores de Pedro y que Pedro fundó la iglesia y que ellos son la línea directa de los apóstoles hasta Pedro, por más que ellos digan todo eso, hermano, la Iglesia Católica no aparece hasta el año 312 después de Cristo. En el año 312 después de Cristo aparece históricamente la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Porque antes del año 312 había persecución a los creyentes. Se les perseguía a los creyentes, se les mataba y ellos se reunían subterráneamente, en cuevas. Ellos se reunían allí, los creyentes cristianos. Pero en el año 312, el emperador romano Constantino I estaba en plena lucha civil contra un líder llamado Magencio que quería tomar el poder de la Roma occidental. Y entonces Magencio estaba en un lado y Constantino con sus tropas estaban en otro lado, y las guerras eran tan fuertes que Constantino ya iba a perder la guerra. Y cuenta la historia que un día Constantino miró hacia el cielo y vio una X con una P sobrepuesta que se le llama el Girro, o también se le llama el Crismos, que es la G y la R, las primeras letras de Christos en el griego. Y entonces Constantino se quedó mirando aquella visión y escuchó una voz fuerte que le dijo, in hoc signo vinces. Parece que el Señor hablaba latín. Lo que le estaba diciendo, dice a Constantino, era, con este signo vencerás. ¿Y qué hizo Constantino? Se puso el signo de la Girro, JR, aquí, y mandó a todos sus tropas a ponerse también en sus escudos y en sus cascos el signo que había visto en el cielo. ¿Y sabe qué pasó? Ganó la batalla. Y entonces dijo, ¿quién es ese Dios? Le dijeron, el Dios de los cristianos. ¿Y qué hizo Constantino? Permitió el cristianismo en el año 312 con el Edicto de Milán. Allí empezó ya no la persecución, sino la libertad de culto para los cristianos allá en Roma. Pero ¿sabe cuál fue el problema? El primer papa autonombrado por la Iglesia Católica Romana se llamó Constantino. O sea, ese emperador pagano, hijo del diablo, se autonombró papa de la iglesia.
y comenzó a tomar decisiones por la iglesia cristiana. Y a partir del 312 comenzó la degeneración de la iglesia cristiana. En el año 313 apareció la oración a los muertos y la señal de la cruz. O sea que antes del 313 nadie estaba. Nadie. Eso empezó en el año 313 con Constantino. Allí empezaron a orarle a los santos muertos. Luego, años más tarde, en el año 375, se comenzó a venerar a los ángeles, a los santos muertos, y se comenzó a poner imágenes en las iglesias. En el año 375 se comenzó a poner imágenes en las iglesias y se comenzó a adorar a los santos. Antes de ese año nadie tenía imágenes en sus iglesias cristianas. Amén. Posteriormente, hermano, comenzó a seguir la historia y comenzaron en el año 394 después de Cristo, 394 a celebrar la misa. Ahora el pastor se paraba enfrente de la congregación en el púlpito y comenzaba a decir: esta es la hostia, este es el jugo de uva, esto se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, yo no digo de nosotros porque yo nunca he comido la hostia, o me he tragado la hostia porque no se puede comer, ¿no? Cuando recibían, el cura les decía: el cuerpo de Cristo, ¿no? Y ustedes lo recibían en la lengua y no lo podía morder. Pobre del que muerda la hostia, hermano. Pobre, no podía morderlo. Tenía que esperar que se derrita, que se deshaga y pasárselo, ¿no? Porque si usted lo mordía, le hacía doler al Señor, porque eso era cuerpo de Cristo. Pobrecito el Señor, iba a estar masticado. Porque los católicos creen, hermano, que eso se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y creen que literalmente ese jugo de uva se convierte en la sangre de Cristo. Y a eso se le llama la doctrina de la transustanciación. Ellos convierten, dicen que el cura, el padre, el sacerdote, tiene la potestad de parte de Cristo para que cuando celebre la misa, él puede bajar a Cristo del cielo y volverlo a sacrificar. Por eso se le llama misa, sacrificio continuo. Misa significa sacrificio continuo. Y los católicos creen que el sacerdote tiene la potestad de llamar a Cristo desde el cielo y hacer de que esa hostia y ese jugo de uva se convierta literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que creen ellos. Y esa enseñanza apareció en el año 394, pero años más tarde, en el año 431 después de Cristo, comenzó la exaltación a María, llamándole la Madre de Dios. Pregunto, ¿Dios tiene madre? Dios no tiene madre. Jesucristo sí tuvo madre. Ahora, ¿Jesucristo no es Dios? Sí, pero Jesucristo hombre. ¿Amén? No Jesucristo Dios, porque Jesucristo Dios no tuvo genealogía, no tuvo ni padre ni madre, pero Jesucristo hombre, Jesucristo encarnado, sí necesitó de una madre y se llamó María. Pero yo no puedo decir que María sea madre de Dios. Sí es madre de Jesús. Pero Jesús, hombre. ¿Amén? ¿Cuántos están despiertos, hermano? ¿Amén? Uy, 3 nomás. A ver, no se duerma. ¿Cuántos están despiertos, hermano? ¿Amén? Amén. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos enseñan. Pero posteriormente comenzó a pasar los años y ellos en el año 593 implementaron una nueva doctrina y era la doctrina del purgatorio.
¿Qué cosa es la doctrina del purgatorio? Ellos creen que si usted es un creyente católico, pero en algún momento se tiró una canita al aire, hizo un pecado no confesado, se cayó, no le confesó al curita, usted no va directo al cielo, sino que primero tiene que irse a un lugar de limpieza, a purgar sus pecados, a expulsar sus pecados. Y luego de que esté bien purgado, recién se va para el cielo. Eso es lo que creen ellos en la doctrina del purgatorio. Ahora, ¿eso usted lo lee en la Biblia? Yo lo que leo en la Biblia es que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. Y yo leo que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es nuestro purgatorio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es nuestro purgatorio, hermano. No hay un purgatorio más allá, ni más acá. No hay purgatorio, hermano. Pero ellos en el año 593 establecieron esta doctrina del purgatorio. Años más tarde comenzó el uso del latín sacramental. Ellos comenzaron a decir, la única lengua de Dios es el latín. ¿Y cuánto? Mi abuelita me contaba, hermano. Mi abuelita era fiel seguidora, devota del Señor de los Milagros, hermano. De todos los santos, mi abuelita antes de ser creyente, ¿no? Ella estudió en un colegio de monjas. Imagínense, ella odiaba, porque eso le decían las monjas, que odien a los lobos, porque ahora primero éramos lobos, después herejes, ahora hermanos separados, y mañana aquí seremos, ¿no? Seremos hermanos de los ovnis de repente. Pero mi abuelita tenía eso, que le decían a ella, odia a ellos, detéstalos, porque terrible. Les metían odio a los evangélicos. Y ella era fiel seguidora. Y a ella le habían enseñado todo este tipo de cosas. Y ella iba a la iglesia, hermano, y de repente, porque no hace mucho han cambiado eso, de repente algunos de ustedes se acuerdan cuando iban a la iglesia católica, ¿en qué idioma la hablaban? En latín. Todo era en latín, hermano. Desde el saludo hasta la despedida, todo era en latín. El cura se daba un sermón de 2 horas en latín. Y el que no sabía latín, qué pena. Tenía que aprender la lengua sacra de nuestra madre, la iglesia. Pero hermano, pasaban horas de horas. Imagínense el sermón de las 7 horas. El canto del gallo, la amanecida, la cuaresma. Son sermones largos, sí. Todo era en latín. En el Concilio Vaticano II se cambia eso y ya no predican en latín. Ahora ellos predican en los idiomas vernáculos. En español, en francés, en inglés, porque se han dado cuenta de que la gente se va porque no entiende nada, pues. Antes por lo menos había más respeto, ¿no? Antes iban las viejitas a la iglesia católica, iban hasta con velo, ¿no? Con más respeto, se iban con su velo, se quedaban. No entendían nada, pero se quedaban. Ahora los jóvenes van a la iglesia católica, no entienden lo que dice el cura, se van. No entienden tampoco. ¿Ve? Entonces, hermano, la iglesia católica ha dicho, ya no, hay que comenzar a predicarles en el idioma vernáculo, para que no se nos vayan, porque la gente estaba que se le iba a raudales. Porque, hermanos, la gente tiene sed de Dios. Vas a la iglesia católica, escuchas todo en latín. Vas a una iglesia evangélica, entiendes todo. ¿Dónde congregas? Se supone que congregas donde entiendes, pues no vas a ir a meterte en un lugar donde no entiendes nada, ¿verdad? Y entonces ellos comenzaron a cambiar, pero ellos en el año 600 hicieron de que todos hablaran en latín. En el año 607, después de Cristo, ellos comenzaron a llamarle al supremo jefe el Papa, el vicario, el representante de Cristo en la tierra. ¿Sabe lo que dice el catecismo antiguo católico? Que el único que está revestido de gloria y de honra y que representa a Cristo y que tiene la autoridad de poner y quitar reyes se llama el Papa. Y que todas las naciones de la tierra tienen que venir delante del Papa y besar sus pies.